como la calidad del salto va a depender mucho del elemento. Claramente, porque va a estar esperando para resolver la situación. Entonces, el foco de atención va a estar en la pelota, no en buscar la mayor altura posible en el salto. Bien, Buenísimo, gracias. de nada, Ignacio. Profe, yo te quería consultar si llegó una consulta que te había realizado por el mail. ¿Al mío personal o al No, lo de, trabajo al práctico de... Sí, y el día, ¿cuándo lo enviaste? eh, en los primeros días de la semana, lunes, martes, por ahí. Sí, creo que no te respondió Seba. Por lo que vi, no, después me vuelvo a fijar Bueno, por las dudas, capaz que. ahora cuando termina la clase me fijo. Dale, gracias. No, Profe, nada, sí. te iba a consultar eso. A nosotros nos tenemos 2 o 3 dudas para poder terminar el trabajo. ¿Te lo podemos enviar por mail? Sí, Ah, listo, genial. Porque dale. ya tendríamos que terminar con eso y listo. Y consulta, fecha de entrega habías dicho el 17, ¿puede ser? Ahora le pregunto a Sebastián que lo definió él eso. Ya le Ah, pregunto a dale, Sebastián y les contesto por acá. dale, Ahí perfecto, le mando un gracias. mensaje. Ahí está. Ahora me respondo y les digo. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Arranco? Bien. Entonces habíamos terminado por acá, ¿no? Corríjame si no es así, por favor. El cuadro que mostraba era la altura, que son las columnas celestes, y la línea verde es el coeficiente de calidad. Esto está hecho con plataforma de fuerza, ¿no? Por eso podemos ver, bueno, en definitiva, esto lo podríamos hacer también con la alfombra de contacto. Lo que no podríamos ver eh, es la fuerza que aparece que se está viendo arriba. Esta fuerza de acá, estos valores, no se podrían ver porque es una plataforma de fuerza esto. Si lo hacemos con la alfombra de contacto, los valores que tendrían serían sí la altura, sí el coeficiente de calidad, eh, o el RCI como se llama ahora. Sí esta línea verde, sí estas líneas celestes, pero estos valores de fuerza son propios de la plataforma. ¿Bien? Acá habíamos visto la diferencia entre realizar saltos continuos durante 60 segundos, los primeros 15 y los últimos 15 segundos. Este es el puntaje de diferencia se compara el promedio de 15 segundos, los primeros, contra un CMJ y los últimos 15 contra un CMJ. Fíjense que la caída del promedio de los primeros 15 es de 88% con respecto al máximo valor y los últimos 15 segundos 78%. También esto tiene que ver con el índice de fatiga que conversamos el encuentro pasado. Y habíamos quedado acá que habíamos cortado la clase para no arrancar un tema, quedaba poquito tiempo. Movimientos parabólicos. Bien. Considerando nulas las resistencias aerodinámicas, ¿no? Estamos hablando en condiciones en donde no hay viento, por ejemplo. Cualquier cuerpo que se lanza al aire describe una trayectoria curva, ¿está bien? Conocida matemáticamente como parábola, la cual es simétricamente perfecta con respecto al eje vertical que pasa por su ápice y su punto más elevado, o punto más elevado. El ápice es el punto más elevado. ¿Bien?
En cualquier circunstancia donde se aplican fuerzas propulsivas sobre móviles que posteriormente se desplacen en fase aérea, constituyen movimientos de tipo parabólico o proyectiles, como sucede con los golpeos de pelota, lanzamiento de artefactos o desplazamiento del centro de gravedad durante la fase aérea de los saltos. Ubica, ¿no? Lo que estamos hablando. Una parábola, lanzamos una pelota, la pelota va a ir subiendo, va a encontrar su máxima altura y va a empezar a caer con el paso de los segundos. El movimientos es un movimiento que puede ser tratado a partir de la descomposición de dos movimientos. Un movimiento lineal rectilíneo uniforme en el eje longitudinal y un movimiento lineal rectilíneo uniforme acelerado en el eje vertical, el cual es consecuencia de la acción gravitatoria. Movimiento lineal rectilíneo uniforme acelerado y retardado también, ¿no? La primera parte va a ser retardada y la segunda parte va a ser acelerada. Es decir, hasta el ápice va a ser un movimiento lineal rectilíneo uniforme retardado. Estamos hablando del eje vertical, ¿no? Del eje vertical. Y cuando pasa el ápice y empieza a caer, eh, el movimiento lineal rectilíneo uniforme es acelerado. En el eje longitudinal, la velocidad siempre es constante. Y acá tenemos. Profe, ¿Bien? disculpe, Sí. ¿por qué en el eje longitudinal la velocidad es constante? Resistencia, entonces la velocidad es constante en el eje vertical. La que se va a ir modificando va a ser la velocidad vertical. La que se va a ir modificando también es la velocidad resultante, ¿no? Vos tenés la velocidad del eje X, la velocidad del eje Y. Entonces, la velocidad del eje X va a ser siempre igual. La que se va a modificar va a ser la velocidad del eje Y. Por lo tanto, la velocidad resultante, ¿bien? Que es esto que vemos acá, el vector resultante, también va a modificar su velocidad. La que no se va a ver afectada va a ser esta. Esta. Esta va a ser siempre igual. ¿Bien? Es un concepto matemático. Nosotros vamos a ver que esa trayectoria, esa pelota, tiene una velocidad. Bien, tiene una velocidad y vamos a ver que se va a ir modificando, pero se va a ir modificando a expensas de la velocidad vertical, no de la velocidad horizontal. ¿Está bien, Andrés? ¿Entendió lo que dije? Perfecto, profe. Entonces, lanzamos, la velocidad horizontal es siempre igual, la velocidad vertical empieza a ser cada vez más baja, porque es un movimiento lineal rectilíneo uniforme retardado. Cuando llega al ápice, la velocidad vertical es cero. Y otra vez empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Lo que no quiere decir que la velocidad del objeto sea cero, ¿no? O sea, estamos hablando de que acá la velocidad del objeto va a estar a expensas de lo que es la velocidad en el eje X. Y después va a empezar a caer otra vez. Y va a ir aumentando otra vez de velocidad hasta llegar al suelo. Cuando sale y cuando termina, siempre tiene la misma velocidad. Si nosotros lanzamos el elemento a, no sé, eh, 42 metros por segundo, acá va a caer a 42 metros por segundo. ¿Bien? ¿Está bien? ¿No sería que cuando cae, profe, la velocidad aumenta? De acuerdo a lo que hemos visto la clase pasada. Cuando cae la velocidad aumenta siempre, pero digo, con respecto al plano del suelo, ¿está bien? La velocidad contra el piso, cuando hace contacto contra el piso, va a ser la misma que cuando la pelota sale del piso. ¿Está bien? ¿Se entiende eso?
La velocidad va a aumentar desde que parte de acá hasta que llega acá. Pero esta velocidad va a coincidir con esta. Tanto vertical como horizontal. La resultante. Resultante, la horizontal y la vertical. Profe, ¿y la gravedad no hace que caiga con más velocidad y fuerza? ¿Cómo? ¿La fuerza de la gravedad no hace que el objeto caiga con más velocidad y fuerza? Sí, también lo frena con más velocidad. Perdón, también lo frena con más resistencia. Cuando el objeto sube, lo frena con más resistencia. Por eso es uniforme retardado y uniforme acelerado. Porque cuando en la fase de ascenso lo está frenando la gravedad y en la fase de descenso lo está acelerando la gravedad. Por eso la velocidad del eje vertical se modifica por la gravedad. Y por eso la velocidad del eje horizontal no se modifica, porque no hay gravedad. No tiene resistencia. Tendría resistencia si hubiese viento en contra. En ese caso, esta parábola no tendría razón de ser. Pero hablamos y estamos haciendo un análisis en donde las condiciones aerodinámicas son nulas. Bien. Cuando yo hago un salto, la velocidad del take-off es la misma que cuando hago contacto de vuelta contra el piso. Y yo me despego de la plataforma a 2 metros por segundo, voy a caer a 2 metros por segundo. Porque lo que tarda en acelerar, en desacelerar la masa, es lo mismo de lo que tarda en acelerarla. Recuerden que cuando vimos masa gravitatoria y masa inercial, que les pedí que dejen caer dos objetos, independientemente del peso, los dos hacían contacto contra el piso al mismo tiempo. Bueno, porque tiene que ver con la gravedad. Y la gravedad acelera 9,81 metros por segundo cuadrado. O sea, cada segundo, 9 metros por segundo. 9 metros como 81 metros por segundo. Entonces, cuanto más alto, más segundos voy a tener. Cuanto menos alto, menos segundos voy a tener. Lo mismo para subir, para bajar, porque así como te acelera, te frena cuando subís. Entonces es una constante la gravedad en este caso. Por lo tanto, el despegue y el aterrizaje se da con la misma velocidad. ¿Está bien, Emanuel? Profe, La entrega del trabajo es el viernes 15 a las 24. ¿Está bien? La entrega del trabajo práctico. Viernes 15 hasta las 24 horas. Profe, disculpe, capaz que le haga otra pregunta más, pero si saltas más alto, no tendrías más inercia de bajada, por ende más velocidad. Está bien, pero es la misma con la que vos te despegaste. ¿Entendés? Vos te despegaste con más velocidad, por eso alcanzaste más altura. ¿Está bien? O sea, vos cuando lográs más altura en el salto, quiere decir que aplicaste más velocidad en el take-off. Por eso saltás más. Entonces, como saltás más,
después vas a tener más distancia para caer. ¿Se entiende? Recording in Que no se progress. modificaba. La velocidad horizontal se mantiene constante. Vos lanzás Pero algo y tiene la que ver con la velocidad... gravedad. ¿Cómo? Tiene que ver por la misma gravedad que no va a cambiar. Porque no Siempre se tiene va a una mantener igual a resistencia. comparación de la vertical. En el eje horizontal no hay una resistencia. La resistencia está en el eje vertical. Por eso se modifica la velocidad vertical y la horizontal no. ¿Está bien? Lo que se va a modificar es la velocidad resultante, no la horizontal. Pero en el gráfico, este que está aquí, Sí. de donde parte el objeto, Te escucho mal, ahí no le Manuel. entiendo yo, por ejemplo, atrás. Que, por ejemplo, en el gráfico que está en pantalla, de donde parte el objeto, parte hacia arriba, como que no logra entender qué es lo que hace que no cambie la trayectoria en lo que es el eje horizontal. Vos pensás que el eje horizontal es este, ¿no? Vos tenés el eje Sí, vertical y la resultante. Se va a modificar la velocidad del eje vertical y del eje resultante, o del vector resultante, no del eje horizontal. ¿Está bien? Vos llegás a este punto y la velocidad vertical va a ser 0. La que se va a mantener, o lo que le va a seguir dando velocidad a ese elemento es la velocidad horizontal. ¿Cómo está la resultante? La velocidad de i al cuadrado más la velocidad de x al cuadrado, todo sobre raíz cuadrada. Eso va a ser la velocidad resultante. Entonces, vos vas a tener la velocidad de i acá, suponete que es 30 metros por segundo. La velocidad de x es 20 metros por segundo. Entonces es 30 al cuadrado más 20 al cuadrado, todo sobre raíz cuadrada, te va a dar la velocidad resultante de ese objeto, de ese elemento. Que es la velocidad que vos vas a ver con el tracker. Si vos medís la velocidad, vas a ver la resultante. Después, acá la velocidad vertical es 10 metros por segundo. Y acá la velocidad horizontal es 20 metros por segundo. Entonces, 10 al cuadrado va a dar un vector resultante. Cuadrado, todos algo, profe. ¿ah? Eso es lo que vos si seguís con una línea de puntos, ese objeto te va a dar la velocidad resultante. No vas a ver la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Se entiende? Claro, se me va a dar un solo dato nada más. Claro, claro, claro. Entonces, sigo. En el caso del análisis del cuerpo humano, será el centro de gravedad o centro de masa el punto que describirá el movimiento parabólico.
Entonces, si nosotros seguimos, en este caso, un cuerpo humano, lo vamos a tener que seguir desde el centro de gravedad. El centro de gravedad se encuentra por debajo del ombligo, para que tengan una referencia. Ahora, si analizamos algunos implementos que se lanzan en atletismo, que deberíamos destacar entre algunos y otros. Bueno, tenemos un disco, tenemos una jabalina, tenemos el lanzamiento de bala. Entonces, a partir de la diferencia de los elementos, se van a ir modificando los centros de masa, los centros de gravedad. Por lo tanto, el seguimiento y la característica que va a tener con respecto al desplazamiento del aire se va a modificar. Centro de masa y centro de gravedad. Centro material o de un sistema coordinado que se mueve como si toda la masa total del sistema se hallara en citado punto. Todas las fuerzas externas fuesen aplicadas al mismo. ¿Está bien? Si todas las fuerzas externas son aplicadas al mismo punto, ¿no? Y centro de gravedad se define como el punto fijo de un cuerpo material donde actúa la fuerza gravitatoria resultante. Se define como el punto fijo de un cuerpo material donde actúa la fuerza gravitatoria resultante. Acá está hablando de una fuerza externa, ¿no? Entonces, si no hay una fuerza gravitatoria resultante, una fuerza gravitatoria externa, no hay centro de gravedad. Nosotros, si estamos en el espacio, vamos a tener centro de masa, pero no vamos a tener centro de gravedad, porque no tenemos fuerza gravitatoria resultante. Porque no hay una gravedad que actúe contra nosotros. ¿Está bien? Flotamos. En la Tierra no. En la Tierra tenemos la fuerza gravitatoria que nos hace que estemos en contacto contra el piso. Entonces, en el espacio tenemos centro de masa y no tenemos centro de gravedad. En la Tierra tenemos los dos puntos. Los dos centros. Los dos se encuentran en el mismo lugar. El centro de gravedad origen a una masa. El centro de masa se refiere a un punto exclusivamente no a la fuerza. ¿Está bien? A nuestra masa corporal, a la masa del objeto que queremos movilizar. Entonces, la masa se debe aplicarse una fuerza para que el cuerpo que hay una barra en el piso con dos discos, con un disco en cada extremo de 10 kilos, ¿no? Hay una barra en el piso que tiene un disco de 10 kilos de un lado y un disco de 10 kilos del otro. ¿Está Son discos circulares. Si yo voy y trato de desplazar la barra desde uno de los extremos hacia adelante, la barra va a empezar a circular. Va a ser un giro. Si voy del otro lado, va a girar para el otro. Si me muevo un poquito hacia el centro, la voy a empujar y va a tener también una rotación con un ángulo menor. ¿Bien? Ahora, cuando yo empujo a la barra desde un punto en donde la barra se desplaza uniformemente en un sentido único, quiere decir que estoy empujando desde el centro de masa. ¿Está bien? En un lugar del universo que no existe gravedad, no existe centro de gravedad, pero sí centro de masa. Esto es lo que les explicaba recién. Decimos que el centro de masa es el punto donde actúan las fuerzas gravitatorias en la mayoría de los casos, siempre y cuando estemos en un sistema sometido por la acción de la gravedad. Allí se canalizará la acción de empuje del cuerpo hacia la Tierra. Nosotros atraemos la Tierra y la Tierra nos atrae a nosotros, ¿no? Ese es el concepto. Entonces pasamos a lo que es puramente específico con respecto a lo que hacemos nosotros, que es vincularnos con el deporte y pensar el deporte desde la biomecánica en este caso. El movimiento de un proyectil depende fundamentalmente de cómo se apliquen las fuerzas en la fase propulsiva. ¿Bien?
Y este es el concepto principal de esto que estamos viendo. Si nosotros queremos ser más eficiente en un lanzamiento, vamos a tener que jugar con estas tres variables. La altura inicial, el ángulo inicial y la velocidad inicial. ¿Está bien? Si yo lanzo un objeto desde un tercer piso y después lo lanzo desde planta baja con las mismas condiciones, el que lo lance del tercer piso va a encontrar más distancia, simplemente porque la altura inicial era mayor. Con respecto al ángulo también, si yo lanzo algo desde un ángulo, ¿cuál sería un ángulo óptimo de lanzamiento? Sin pensar en altura, sin pensar de velocidad de lanzamiento. Y yo quiero pensar en un ángulo de salida de un elemento. ¿Cuál sería la velocidad más eficiente con respecto a la distancia posterior que pueda alcanzar ese objeto? 45 grados. 25 grados, 45 grados. 45 grados. ¿Está bien? Si lo lanzo de 30 grados va a caer antes. Si lo lanzo de 55 grados va a caer antes. ¿Está bien? Y si lo lanzo a 90 grados me va a caer en la cabeza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces el ángulo inicial, el ideal es de 45 grados. Y después, la variable que yo considero más importante es la velocidad inicial. Cuanto más velocidad tenga el objeto en el momento de la suelta, mayor distancia va a recorrer. Si el ángulo es más cercano a 45 grados, va a ser todavía más eficiente el lanzamiento, y si la altura es mayor, todavía más. Vamos a hacer una diferenciación con respecto a la altura, ¿no? Imagínense lanzamiento de jabalina e imagínense lanzamiento de bala. Si estamos haciendo lanzamiento de bala y está compitiendo un lanzador de 2 metros contra uno de 1,60, el de 2 metros va a tener cierta ventaja porque va a tener una altura inicial mayor. Y si pensamos en que tiene el brazo extendido por encima de la cabeza, todavía más. Ahora, en un lanzamiento de jabalina, la altura no va a tener la misma preponderancia. ¿Por qué? Porque la distancia de lanzamiento es totalmente diferente. Entonces, el biotipo va a ser diferente también. Entonces, acá tenemos los tres elementos: velocidad de proyección, ángulo de proyección y altura de proyección. ¿Estamos? Profe, no me Están quedó los tres. claro por qué se entiende que cuando lo hace de mayor altura va a tener mayor distancia, pero en el caso de jabalina no hay diferencia por más de que sea lo lance uno de 2 metros y otro de unos 50, por decir. Y el nivel de significancia va a ser menos relevante, Facundo, porque imagínate que la distancia de bala es mucho más chica que la distancia en la que vuela la jabalina. Entonces esa distancia va a influir muchísimo menos desde la altura que yo lance. ¿Se entiende? Con respecto a la jabalina. Por lanzar la jabalina va a ir 60, 70 metros, 80 metros hacia adelante. Una bala estás hablando de 10, 15 metros. Claro, siendo puristas habría una diferencia, pero es insignificante, o sea, no va a marcar. Claro, claro, a eso voy. A Ok. eso voy. No, no va a coincidir. Lo que va a ser más importante en el caso de la jabalina va a ser la velocidad y el ángulo en el que salga la jabalina. ¿Está bien? No, sí, sí, gracias. Y acá les hago una pregunta. Indica la diferencia de altura vertical existente entre la posición inicial y final con respecto al suelo adoptada por parte del proyectil, pudiéndonos encontrar con tres tipos de parábolas: simétrica, lanzo de misma altura, cae de misma altura; descendente, de mayor altura a menos altura; y ascendente, de menos altura a más altura. A ver, si me pueden decir un ejemplo de cada caso.
¿Puede repetirlo de nuevo, profe? ¿Cómo? Ascendente puede ser de vóley, descendente de tenis. Descendente puede ser de tenis, un saque de tenis. Claro. Ascendente, vóley. Y simétrica puede eh, ser un pase de fútbol, pase corto. Cuando picás la pelota, si no. simétrica, un saque de arquero. No, pero pará, simétrico cuando saca un arquero de abajo, ¿está bien? Con la pelota en el piso, y la pelota vuelve a tocar el piso del otro lado. Esa es simétrica. Y ascendente podría ser en vóley, como marcaron, un lanzamiento de básquet. Un lanzamiento de básquet. Bien. Esos son ejemplos de simetría y no simetría. En la simétrica, la velocidad de salida es igual a la velocidad de caída. El arquero saca del piso, del suelo, la pelota cae en el suelo otra vez. Estamos hablando que no agarra ningún otro jugador, que no cabecea, no hace nada ningún otro jugador. La pelota sale del piso, cae en el piso, la velocidad con la que sale acá es la misma con la que cae acá. Bien. Acá va a salir a una velocidad y va a caer a otra velocidad. Y acá va a salir a una velocidad y va a caer a una velocidad menor. Porque el punto de referencia de caída se encuentra más alto. Y acá al revés. Lo que pasa que, a ver, el ejemplo del tenis, el saque de tenis está tirado de los pelos porque en realidad no es un lanzamiento parabólico. Es un vector que va hacia abajo con una velocidad determinada. ¿Se entiende? Ahora, imagínense que tendría cierta parábola el saque, ¿está bien? Cuando tiran por arriba, que tiran la pelota por arriba, eh, ahí sería descendente. Entonces la pelota sale de contacto con la raqueta más arriba, hace una parábola y toca el piso. Ahí sí sería descendente, descendente. Y la velocidad de inicio, de salida, va a ser más baja que la velocidad de caída. O la velocidad de contacto contra el piso. Acá al revés. Acá la velocidad de contacto contra el canasto, contra el tablero de básquet, la velocidad de contacto contra el tablero va a ser más baja de la de salida de las manos del jugador. ¿Bien? ¿Estamos con esto? Entonces, vamos punto por punto. Se denomina el ángulo de salida del proyectil al ángulo de proyección con respecto al plano horizontal adquirido por el móvil cuando abandona el contacto del elemento propulsivo, ¿no? Entonces, eso se puede medir con el tracker, se puede medir con el Kinovea. Trazamos una paralela con respecto al piso y después tiramos un ángulo y determinamos a qué ángulo o en qué ángulo sale ese proyectil de la mano del sujeto. ¿Qué sucederá con la parábola si el ángulo de salida es de 0 grados o 90 grados? Como dijiste vos, va a caer en la misma línea. O sea, se lo tirás Se por cae el encima, piso. te la boca. Claro, si 90 grados te cae en la cabeza. 0 grados no hay parábola. ¿Y cuál sería el ángulo óptimo? Ya lo mencionamos, 45 grados. ¿Ven? Acá tenemos los diferentes ángulos, 45, esta es la distancia, este es un modelo teórico, ¿no? 30 grados, cae acá, 60 grados, cae acá. Estamos hablando de que sale a 50 metros por segundo, ¿no? Si sale a 45 grados, a 50 metros por segundo, estamos casi en los 250 metros. Si sale a 30 y a 60 grados, fíjense que cae en el mismo lugar.
Si sale a 75 y a 15 grados, va a caer en el mismo lugar. Bien, alrededor de los 125 metros. 220, supónganse, y acá 250 y pico. Cabe aclarar que en los movimientos deportivos no existe un ángulo óptimo para alcanzar un objetivo concreto. Además del efecto de las resistencias aerodinámicas, existen otros múltiples factores que condicionan el ángulo de salida. ¿Qué quiere decir con esto? Pensemos en el lanzamiento de bala, que es el más gráfico para esto. Cuanto más cerca de 45 grados esté, más eficiente va a ser el lanzamiento. Lo que pasa que cuanto más elevado esté el brazo, mayor resistencia voy a tener con respecto a la gravedad. Entonces más me va a condicionar la fuerza que voy a tener que aplicar para que salga a la misma velocidad. Entonces, a partir de ahí entramos en un dilema que tiene que ver con la característica técnica del sujeto con respecto al lanzamiento, a la característica condicional de ese sujeto al momento de lanzar. Va a tener que ser más fuerte, menos fuerte, voy a tener que jugar y voy a tener que ver cuál es el ángulo más eficiente para ese deportista o para ese lanzador en ese momento determinado. ¿Se entiende? O sea que también depende de la estrategia del atleta, de quizás poner el brazo más arriba, más abajo. Y claro, Facundo, ahí efectivamente entramos en la discusión que entramos siempre. Estos son modelos teóricos. Y los modelos teóricos nos dan herramientas de comprensión de lo que sucede en la competencia y lo que sucede en el entrenamiento. A partir de esto nosotros tenemos que tomar decisiones. Bueno, si yo sé que el ángulo que me va a dar mayor prestancia es el de 45 grados. Ahora, si lo hace de 45 grados, que es un modelo teórico, ¿a cuánta velocidad puede terminar lanzando? ¿A qué velocidad termina haciendo la suelta? Porque por ahí, a 45 grados, la velocidad cae un 30% que por debajo de si lo lanzo a 38 grados. ¿Y qué me termina dando después mayor eficiencia con respecto al resultado, a la cantidad de metros que estoy lanzando esa bala? No lo sé. Ahí son las decisiones que tengo que tomar dentro del campo, ¿no? Sí, sí. Eso es lo maravilloso de esto, ¿no? De que constantemente tenemos que tomar decisiones y tenemos que adaptarnos a nuestras circunstancias y a nuestra realidad. Cuanto más bagaje conceptual tengamos, mayores herramientas para resolver un problema vamos a tener, mayores herramientas a nivel intelectual, pero en definitiva, lo que nos va a mejorar la performance, cómo apliquemos eso en la práctica, cómo viabilizamos ese conocimiento de manera más idónea dentro del campo de trabajo diario, ¿no? En el salto en longitud, el ángulo adoptado habitualmente oscila entre 18 y 22 grados. En el salto en longitud, la variable más, la velocidad de despegue, es lo que nos va a dar mayor prestancia. Después, en los saltos de altura, los saltadores que utilizan la técnica Fowry oscilan entre 40 y 48 grados. En el caso del lanzamiento de peso, un ángulo teórico de 45 sería el óptimo para lograr mayor alcance. Sin embargo, lanzadores de alto nivel proyectan ángulos de 38 más o menos 3 grados debido a la dificultad de la musculatura para acelerar el peso hacia arriba y a la acción opuesta a la fuerza gravitatoria. Esto es lo que le comenté recién. Entonces, acá está el juego. Cuanto más fuerte sea, más arriba me voy a poder ir. Cuanto menos fuerte, más abajo. Y eso me va a condicionar. Es una ecuación matemática, ¿no? Más arriba tengo que sostener la velocidad, más abajo
voy a lanzar más veloz, bueno, ¿cómo juego? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Cuál es el ángulo de mayor eficiencia? Y después, Facundo, otra cosa más. Yo sé que el ángulo de mayor eficiencia para el lanzador con el que trabajo yo es 40 grados. ¿Qué capacidad tiene de lanzar siempre a 40 grados? Claro, alguna que otra vez quizás le sale un poquito más, un poquito menos. Bueno, y el entrenamiento lo hace bárbaro. En situación de competencia. Y acá terminamos en el embrollo de siempre, ¿no? Bueno, la cabeza, la capacidad de resiliencia que tiene el sujeto con el que trabajamos y lo que termina siendo apasionante. ¿Cómo hago para sacar lo mejor de él en ese momento determinado? O de ella en ese momento determinado. Y eso es lo apasionante de esto, ¿no? Porque si no sería un manual. Y aplicaría siempre lo que dice el manual y siempre funcionaría. Y por lo general no pasa eso nunca. Una cosa es el modelo teórico y otra cosa completamente distinta, el modelo empírico. Bueno, tiene que haber una dialéctica entre el modelo teórico y el modelo empírico para generar una prestancia mayor de nuestros deportistas. Hay que tener en cuenta que puede que la búsqueda de ángulo idóneo debe ser la línea a seguir siempre y cuando no perjudique factores. Por ende, para elevada que está en un ángulo más idóneo que implique perder velocidad, ya que en algunas ocasiones es más determinante sobre el rendimiento. Por lo general, la variable más importante, como le dije al principio, es la velocidad. Velocidad inicial. La velocidad inicial suele descomponerse en sus respectivos componentes rectangulares. Velocidad horizontal es constante durante todo el movimiento. Velocidad vertical, cuya magnitud se reduce en el ascenso e incrementa en el descenso. Entonces, si yo quiero saber el comportamiento de la velocidad en X, puedo trabajar sobre el coseno y la velocidad de y la velocidad en Y sobre la velocidad inicial y el seno del ángulo. ¿Está bien? Estas son cuestiones en las que no vamos a profundizar, pero simplemente para que vean cómo se puede llegar a establecer una comparación y cómo se puede profundizar en el análisis de todas estas cosas. Teoría, cuando hablamos de trayectorias, tenemos que tener en cuenta esta teoría, ¿no? De independencia de los movimientos. Como ninguna fuerza actúa horizontalmente para cambiar la velocidad, la aceleración horizontal es cero. Esto produce una velocidad horizontal constante. Por otra parte, la fuerza de gravedad hacia abajo causa que la velocidad vertical cambie uniformemente. Por ende, las condiciones normales en el movimiento de un proyectil ocurren en dos dimensiones y debe ser estudiado en esa forma. Esto decía Galileo, ¿no? Tiene sus años. Pasamos a analizar la velocidad inicial. Gravedad, propulsión. Con la que un proyectil abandona el contacto con el elemento propulsivo, es posible el factor que determina en mayor medida el rendimiento deseado de un proyectil. ¿Cuál es de estos tres, el verde, el azul o el rojo, el más eficiente? Ojo que tiene trampa. El azul, ¿Por qué? porque no tiene tanta resistencia de la gravedad y llega lejos respecto al rojo, que es el que tiene menos incidencia. Todo lo que todo lo que puedo llegar a decir a partir de ahora va a ser tramposo. ¿Está bien? Pero el verde llega a 25 metros. Claro, pero tenés que hacer más El fuerza. ángulo de salida son iguales. ¿Cómo? Los ángulos de salida son similares. Son No todos sé. iguales, sí. Por eso todo depende de la velocidad. Entonces, el óptimo es el verde porque se lanzó más rápido. El más eficiente es el verde, ¿están todos de acuerdo?
Ya uno no, uno dijo, Ignacio dijo el azul. Y no, sí, el azul, porque en la línea de abajo tiene como un límite verde que se pasa el de arriba. Está buscando eficiencia, tendría que ser el azul, que está dentro del límite, ¿no? Excelente, Javier. Es eso. ¿Por qué dije que era con trampa esto? Porque en realidad acá estamos analizando un deporte, no les dije cuál era, tenis, ¿no? Acá está la red. Sí, no me puteen. Pero quiero llegar a algo más profundo con respecto a esto. Estaba bien. ¿Eh? Esto que está acá abajo está en verde, es la cancha de tenis, ¿no? Acá empieza el color negro, acá se terminó la cancha. Entonces el movimiento más eficiente es el azul, o la trayectoria más eficiente es el azul, porque la verde se va del campo y esta queda dentro de mi campo. Entonces, la azul termina siendo más eficiente. Por lo tanto, lo que quiero mostrarle con esto es que nunca dejemos de lado para qué estamos analizando las cosas. ¿Está bien? No pongamos el carro por delante del caballo. ¿Está bien? Bueno, nosotros estamos buscando eficiencia con respecto al desplazamiento de una trayectoria. Ahora bien, si trabajamos en deportes cíclicos, bueno, la más eficiente va a ser la verde. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que llegue lo más lejos posible. No me importa cómo, que llegue lo más lejos posible. A ver, si yo lanzo la jabalina y la tiro afuera del estadio, pasa por arriba de la tribuna, voy a tener récord olímpico de acá hasta el año 3000. Entonces yo lo que voy a buscar es eso. Ahora, si yo estoy en otro deporte y saco siempre a la tribuna, y bueno, me va a ir bien, ¿no? Es claro y es obvio lo que digo, pero el mensaje tiene que ver con no nos perdamos en lo conceptual y siempre tratemos de estar parados en la cuestión empírica y sobre los problemas que tenemos en el campo. Todas estas cuestiones vienen a solucionarnos problemas, no a agregarnos más dificultad en lo que hacemos. Entonces las cosas que tomamos de acá nos sirven para facilitar nuestro nivel de resolución en el campo. ¿Está bien? Por eso me parecía que un ejemplo apropiado para dar en este momento, por eso juego siempre con esto, para tratar de mostrar esta situación que me parece que es conveniente para transmitirles y para que lo tengan presente tanto acá como en todas las materias que les toque transitar en esta licenciatura. Si están haciendo esta licenciatura es para mejorar su perfil profesional, además del título, para mejorar su perfil profesional, para tener más herramientas para el día a día. Bueno, entonces, siempre todo lo que vayan viendo, tómenlo como una herramienta que les va a ayudar a resolver eh, los problemas que se le presentan día a día. ¿Bien? Y siempre pensar en cuál es el foco de la disciplina en la que estoy trabajando, cuáles son los objetivos, qué busco y para qué lo busco. Bueno, y acá tenemos fórmulas, ¿no? Puedes componer. El otro día me preguntaron cómo llegábamos yo les dije que lo íbamos a ver. Acá está. Si quiero establecer el tiempo de vuelo, puedes componer según el sentido de desplazamiento vertical del móvil. Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo tardó desde que sale hasta que llega al ápice, la velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces, la velocidad inicial sobre la gravedad, velocidad inicial vertical, ¿no? Sobre la gravedad me va a dar el tiempo de la fase de ascenso de ese móvil, de ese objeto. Si quiero saber cuánto tarda en descender, es decir, desde el ápice hasta que toca el piso, hago 2 por la altura vertical
sobre la gravedad, todo sobre raíz cuadrada. Eso me va a dar el tiempo de vuelo desde el ápice hasta el piso. Y si sumo el tiempo de ascenso menos el tiempo de descenso, me va a dar el tiempo que tardó durante todo el recorrido. Si quiero saber el espacio descendente, ¿está bien? El espacio descendente, o sea, la trayectoria, tomo la trayectoria vertical, ¿está bien? Es decir, a qué altura llegó, más o menos la altura del despegue, ¿no? Ahí voy a tener la altura de caída. Y la ascendente va a ser la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g más la altura de despegue. Eso me va a dar el espacio recorrido. Y si sumo uno más otro, me va a dar todo el espacio recorrido de ese elemento. El desplazamiento horizontal. Finalmente consigo el tiempo vuelo. El alcance de desplazamiento horizontal del móvil es trayectoria en X es igual a tiempo de vuelo por velocidad inicial. Y ahí me va a dar la trayectoria, la distancia sobre el eje horizontal. Bueno, esto después, yo ya lo subí el PowerPoint. Si quieren jugar, jueguen con esto. Acá tienen velocidad inicial, 13 metros con 9 metros por segundo, 13,99 metros por segundo. El ángulo de salida y la altura del despegue. Acá tienen para trabajar, primero sobre A, después sobre el punto B, C y D. Siguiendo estas preguntas, determinar los componentes rectangulares de la velocidad de salida de la pelota, componentes rectangulares. Determinar el tiempo de vuelo ascendente en B. Determinar el espacio vertical recorrido por el peso, el desplazamiento descendente, el tiempo de vuelo descendente y el tiempo de vuelo total. C. Y determinar el desplazamiento horizontal y el alcance del peso y la velocidad resultante en el instante de tomar contacto con el suelo. D. ¿Está bien? Si quieren después, pueden jugar, ya está el power subido y acá están las respuestas. ¿Está bien? Acá está hecho todos los cálculos. ¿Está? Esto, a ver, para los que no, si hay alguno que no hizo el trabajo, o si hay algunos y algunas que no aprueban el trabajo, yo en el examen no tomo esto, pues no me meto acá, simplemente es, el otro día también lo preguntaron, cómo llegaba a establecer, bueno, de esta forma. Bien, simplemente para que lo sepan, lo tengan presente y si quieren jugar con esto, acá tienen las preguntas, los problemas, acá tienen el problema, acá tienen los datos para iniciar y acá tienen la resolución. Bien, el Power ya está subido, así que lo tienen para jugar un poco. Bien, ¿cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Disculpe, profe, ¿cómo se mide en este caso la velocidad inicial? Porque la velocidad inicial, dejándose caer, en la clase pasada era 0. Aquí, No, pero acá estamos hablando de trayectoria, de parábolas. La velocidad inicial la tomás con el tracker, supongo. Vos en el tracker haces un lanzamiento y tomás los 2, 3 primeros puntos de salida de la pelota de la mano, o de la bala de la mano. Ahí tenés la velocidad inicial. En este caso, la velocidad inicial está acá, casi 14 metros por segundo, 13,99. Entonces la tenés la velocidad inicial, resultante. Sobre el coseno del ángulo, el ángulo lo tenés. Sobre el seno y abajo sobre el coseno. ¿Entendés? Y ahí lo haces. ¿Está bien, Andrés? perfecto, profe. ¿Está? Ustedes cuando tienen el tracker, si quieren tener la velocidad inicial, filman en la posición donde va a lanzar el objeto, el que sea, disco, bala, jabalina, una pelota, sí, una pelota de béisbol. Igual no hay, en la pelota de béisbol no hay parábola porque lo que se busca es lanzar lo más veloz posible.
Va a haber una pequeña parábola, pero bueno, no tiene sentido pensarlo desde este análisis porque lo que se busca es otra cosa. Ahí tomás la velocidad de los cuadros. En la pelota ves que se desprende de la mano. Bueno, ahí tomás esos 2, 3 cuadros y te vas a tener una velocidad. A partir de esa velocidad, a partir de una altura y a partir de un ángulo, ya podés construir absolutamente todo. Vos fíjate que acá están las 3 variables. Está velocidad inicial, resultante. ¿Está bien? Cuando hablamos de resultante, estamos hablando de resultante entre X e Y. El ángulo de salida y la altura del despegue. Acá está todo. Las 3 variables están acá. A partir de eso podemos construir todo. El modelo teórico. ¿Bien? Después, obviamente, ¿no? Imagínense que los que hacen tiro hacen estudios que tienen que ver con cuestiones similares a estas y van a tener cierta influencia de la posición de disparo, la distancia, el viento, etcétera, 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 y a partir de esos cálculos van a buscar la mejor opción para hacer ese tiro. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Sigo? Bien, vamos con cinemática angular. Trata los movimientos de rotación, donde todas las partículas describen el mismo ángulo de desplazamiento con respecto a un eje de rotación, pero no el mismo desplazamiento lineal, lo que implica que la trayectoria es una circunferencia. ¿Está? El lanzamiento de martillo. Giran, 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 giran. Eso es cinemática angular. Sistemas inerciales permite conocer la posición de un vector con respecto a un sistema de referencia inercial. Locales indica el ángulo entre dos segmentos adyacentes que comparten el mismo centro de giro, el cual suele ser el centro de rotación articular. Esta forma de obtener los ángulos no aporta información de cómo están orientados dichos segmentos con respecto a un sistema de referencia inercial. Solamente se están analizando esos ángulos. Por ejemplo, el codo, ¿no? En un lanzamiento estoy analizando el codo, el hombro. El sistema inercial habla del sistema de referencia, ¿no? El cuerpo humano. Medida del ángulo, grados y radianes. Los ángulos se pueden expresar en grados y radianes. Son la expresión de dos formas diferentes de medir los ángulos. En biomecánica se utilizan ambas formas para medir los ángulos. Se suele utilizar como referencia la medida de la longitud de la circunferencia 2π por radio. 2π por 60. Por lo general, la posición angular y el desplazamiento angular, para tener el valor de un ángulo, se utiliza la convención de la mano derecha, siendo positivo cuando se mide el ángulo en sentido contrario a esa aguja de reloj, desde el origen del desplazamiento. La convención de la mano derecha, lo más importante de esto es el sistema lo que está hablando del sistema de referencia. Entonces lo que dice la convención de la mano derecha es que el eje Z, ¿está bien? El eje Z es el eje vertical, el eje X es el eje lateral y el eje Y es el eje anteroposterior. La que usamos habitualmente, en nuestro caso o en mi caso, es la convención de la mano derecha, es la más usada en biomecánica. Después tenemos la mano izquierda, que toma Y como eje vertical, Z como eje anteroposterior y X como eje lateral. Los dos utilizan X como eje lateral, lo que cambian son la Z y la Y. Nosotros cuando evaluamos con plataforma de fuerza, si bien no es cinemática, es dinámica, pero bueno, viene el caso, Z es la vertical, Y es anteroposterior, fuerza anteroposterior, y X es la lateral. Y lo que gira
se llaman momentos de fuerza. O sea, cada, cada, cada eje va a tener una rotación. Entonces, la rotación va a ser para el lado en que se encuentran los dedos. En este caso, va a girar para este lado, de acá, gira para este lado, cuando es positivo, y cuando es negativo, gira para el otro. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y acá, al revés. Se requiere conocer la posición de dos segmentos, ya sea en función del sistema local o inercial. En biomecánica, debido a la versatilidad del producto vectorial, posiblemente sea el algoritmo más habitual, ¿no? Cuando hablamos de, para determinar ángulos, queremos determinar el coseno, vamos a tener A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3, todo sobre el producto de A por el producto de B. Todo eso me va a dar el coseno del ángulo y después puedo sacar el arcoseno también para determinar el ángulo a partir de distancias, ¿no? Posición angular y de desplazamiento angular. La posición angular, magnitud escalar, que representa el ángulo que forma en cada momento el vector de posición de una partícula que gira sobre un plano. ¿Está bien? La posición angular, vimos posición, vector de posición, y acá hablamos de posición angular. Magnitud angular, que representa el ángulo que forma en cada momento el vector de posición de una partícula que gira sobre un plano. ¿Está bien? Al ángulo, en física, en biomecánica, se le llama tita. ¿Bien? Tita es igual a T1. Posición 2, angular, tita 2 es igual a T2. ¿No? Piensen en los vectores de posición, ¿se acuerdan que eran rojo, azul, y teníamos rojo, verde, verde, azul, y uno rojo que era el de desplazamiento? Acá es lo mismo. Entonces, si yo quiero tener el delta de tita, el delta del ángulo, es el ángulo 2 menos el ángulo 1 me va a dar el desplazamiento, que se considera como el cambio de posición angular de tita 1 a tita 2. Entonces, tita 2 menos tita 1 me va a dar el desplazamiento. Y acá vamos al mismo concepto de cinemática lineal. Hablamos de velocidad angular media, se denota con la letra griega omega. ¿Está bien? Cuando ven, y si tiene la m es velocidad angular media. ¿Qué hace? El delta de tita sobre el delta de t. Antes era el delta de posición sobre el delta de t. Acá tenemos el delta angular sobre el delta t, me da en radianes por segundo. Y se define como el desplazamiento angular de una partícula en cada unidad de tiempo. Entonces, omega lo que me da es la velocidad angular de un elemento. Y la velocidad instantánea tiene que ver con el mismo concepto de instantaneidad que tiene el movimiento lineal, ¿no? Al igual que para la velocidad lineal, cuando el incremento de tiempo tiende a cero. Cuando el límite tiende a cero, hablamos de velocidad límite, velocidad instantánea, lo mismo, y me vamos a tener radianes por segundo. ¿Está? Y acá lo mismo con la aceleración. La aceleración se denomina con la letra alfa. Entonces, digo, para ser más precisos a nivel conceptual, en cinemática angular hablamos de tita, omega y alfa. Tita es el ángulo, o es la posición, omega es la velocidad, y alfa es la aceleración. La variación de velocidad angular en la unidad de tiempo y se denota por la letra griega alfa, aceleración angular media. La aceleración angular instantánea, al igual que la velocidad, también es posible definir una aceleración angular instantánea. Lo mismo. ¿Bien? Entonces, omega final menos omega inicial sobre el delta tiempo, que es delta omega sobre el delta tiempo, me va a dar la aceleración angular.
Y acá estamos cuando el límite tiende a cero. Radianes por segundo cuadrado. Radianes por segundo cuadrado. Antes era metros por segundo cuadrado, acá estamos hablando de radianes por segundo cuadrado. Relación entre movimiento lineal y angular. Es posible relacionar la velocidad angular con la lineal, repitiendo este proceso con la velocidad. Es posible relacionar la aceleración angular con la correspondiente lineal. O sea, podemos relacionar la velocidad angular y lineal y la aceleración angular con la aceleración lineal. Entonces, si nosotros dejamos la velocidad, terminamos diciendo que el radio por omega me va a dar la velocidad. Y la aceleración, hablamos que el radio por alfa me va a dar la aceleración de ese objeto traducida a un movimiento lineal. ¿Bien? En los movimientos deportivos, además de las posiciones segmentarias, la amplitud del movimiento está condicionada por las medidas antropométricas, aunque se debe considerar que al aumentar la longitud de los segmentos también se incrementa su momento de resistencia, y en consecuencia se requiere una mayor contribución muscular para obtener una misma aceleración angular. Piensen en la gimnasta, o mejor dicho, no en las gimnastas, en patín artístico sobre hielo. Fíjense cuando empiezan a girar sobre su eje, que cuando se empiezan a cerrar, la velocidad se empieza a incrementar en forma importante, y cuando se abren, esa velocidad empieza a bajar. ¿Por qué? Porque para mayor amplitud voy a necesitar más fuerza para girar a la misma velocidad. Si abro los brazos, voy a tener mayor resistencia, voy a poner mayor resistencia al giro, por lo tanto voy a tener que generar mayor fuerza para girar a la misma velocidad que si los brazos los pego al cuerpo. Eso puntualmente quería pasar así rápidamente por lo que es el componente angular. Simplemente entender que es muy similar a lo que es el lineal. Hablamos de posición, en vez de llamarlo vector de posición, hablamos de tita. En vez de hablar de velocidad, hablamos de omega. Y en vez de hablar de aceleración, hablamos de alfa. Después hablamos de valores medios, como hablábamos en lineal, y hablamos de valores instantáneos, como hablábamos también en lineal. Vamos con lo último, así ya cerramos cinemática. Dispositivo de captación del movimiento. Esto ya lo pueden deducir, porque ya lo hablamos en muchas oportunidades. Filmación en 2 y en 3D, fotocélulas, alfombra de contacto, acelerómetros, sistemas inerciales, GPS y transductores lineales. Fotocélulas, un dispositivo ultra simple que funciona como un cronómetro, alfombra de contacto, acelerómetros, GPS, encoders, filmación en 2 y en 3 dimensiones. Estas son las cámaras de filmación de 3 dimensiones, ¿no? Estas cámaras tienen LED, esto que ven acá son LED, que cuando se prenden emiten una luz infrarroja. Esa luz se proyecta sobre el sujeto, porque el sujeto tiene reflectivos que hacen que esta luz se refleje, y luego la cámara toma ese punto y el sistema reconstruye el modelo de ese movimiento en 3 dimensiones. Quiere decir que tenemos 3 ejes, Z, X e Y. Y los programas para analizar videos, tenemos lo que es el Tracker, el Kinovea, que son los dos gratuitos, y el Darkfish, que es un sistema pago. Ya lo bajaba el Kinovea, ya lo bajaba el Tracker. Y bueno, menor nivel de rendimiento, menor
es la cantidad de variables para evaluar y son más generales con respecto a los datos que tengo que tomar. Si yo voy a valorar en situaciones en donde no requiero de una profundidad de análisis muy grande, puedo trabajar con dispositivos de medición que sean más simples. Mayor nivel de rendimiento, mayor la cantidad de variables a valorar, siendo más concretas y específicas las métricas que voy a buscar. Bien, cerramos con cinemática. No sé si quieren hacer preguntas, dudas, que hayan quedado ahí picando. Profe, Para una mí es un pregunta. poco nuevo, profe, eso, porque prefiero leerlo Oh, al Power bien para después preguntar. no te escuché, perdóname. Y para mí es un poco nuevo esto de entenderlo, entonces prefiero leer desde el Power, que está subido en la cátedra, como para hacer las preguntas después en la Está bien. clase bien. Está el libro de Gutiérrez Dávila, que ahí también tienen lectura para acompañar el Power. Perfecto, perfecto, profe. Bien. Profe, Sí. la aceleración angular sería, o sea, la velocidad con la que el objeto gira, ¿no? Claro, vos pensás que ese objeto está girando sobre un eje por el cual se mueve, ¿no? Entonces, Ujú. pensá en el lanzamiento de martillo, el deportista o el lanzador gira, 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 hasta que lanza. Hasta el momento del lanzamiento estamos hablando de velocidad angular, o de movimiento angular, y de aceleración angular. La aceleración que se da sobre un eje. Y a esta aceleración la vamos a llamar alfa. Después hablamos de aceleración media, aceleración instantánea, y eso va a depender del instrumento con el que estés midiendo. Otra pregunta. ¿Por qué cuando estábamos hablando de lineal, a la altura era eje Y y, y ahora es Z? O bueno, depende de Porque cómo. cuando hablamos, porque está bien la pregunta que haces. Cuando hablas de sistemas de un plano de dos dimensiones, Y es el eje vertical y X es el eje horizontal. Bien. Ahora, cuando pasás a tres dimensiones, pensá que estabas ahí. Y siempre es el vertical y X es el horizontal. Cuando pasás a tres dimensiones, ya tenés tres ejes y aparece Z. Bueno, en el sistema de la mano izquierda, Y sigue siendo vertical. Ahora, el de la mano derecha, Z pasa a ser vertical. Tiene que ver con cuestiones de convención, Agustín, simplemente con eso. Y preferencias, ¿no? Eh, Digamos. sí, sí, son convenciones en donde se define tal cuestión y la comunidad científica va hacia ese lugar. ¿Está bien? Listo, profe. Pero digo, no es más que eso, no es más que una convención. Profe, cuando hablas ahí del cambio de Z y de I en la mano derecha y mano izquierda, Sí. eso no me quedó muy claro. Como en el lanzamiento, cuando va girando, dependiendo del perfil. ¿Cómo? No, es un tema de convención, no tiene que ver con cómo lanzás, olvídate de eso. Ah, La de bueno. la mano es la referencia para ubicarte y para no perderte. Es como la memotecnia, ¿viste? Que utilizan mucho en medicina para estudiar. Bueno, la mano sería algo similar a eso, acordarte. Si el eje es así, ¿está bien? Para dónde es el positivo cuando gira y para dónde es el negativo? Si gira en función de los dedos, es positivo. Si gira Entonces, en sentido contrario a los dedos, es negativo. Lo mismo para cada eje. ¿Está bien? sí, Esa es sí, la sí. referencia. Pero es una convención, no es más que eso. Olvídate de los Ok, lanzamientos.
No lo pensé de lanzamiento, pensé que es una convención. Entonces, lo Listo. único que te dice eso es, está así, gira para este lado, es positivo, gira para este lado, es negativo. Punto. Ok. ¿Está bien? Punto. Pero vos, a ver, vos vas a trabajar dentro del sistema, entonces eso ya lo vas a tener resuelto. Pues te va a ser positivo, te lo va a dar negativo. Primero que tenés que entender es que si te lo da por ahí vos estás pensando que estás trabajando. Por lo general, todo en biomecánica utiliza la convención de la mano derecha. Pero suponete que te está hablando de eje Y y es vertical, X y Z, antero posterior Ahí y ya me puedo lateral. Bueno, ten izquierda. presente eso, nada más. Es simplemente para Claro, eso, no más que eso. perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahí repito, lo del trabajo es el 15 a las 24 horas. ¿Está bien? Bien. Buenísimo. ¿Puedo hacer una consulta del trabajo, profe? Porque enganché después y no quería interrumpir la Sí, clase. sí. Nosotros estamos evaluando la sentadilla y una de las cosas que estamos evaluando es la velocidad de la barra. Estamos Sí. teniendo un problema que es cuando llego a la profundidad, a la máxima profundidad de la sentadilla, me marca error en la velocidad. Y después cuando queremos pasar esos datos, no nos deja para poder evaluar esa fase, que en ese ángulo, cómo es la velocidad, digamos. ¿La calibración está bien hecha? Fíjate la Con, calibración. ¿Cómo calibraron? con un cajón. Con un cajón. Y el cajón está bien ingresado, lo que mide el cajón, y está ingresada bien la métrica. No sé, mediste 40 centímetros. ¿Pusiste 40 centímetros? Sí, puse la medida del cajón, digamos. Está bien, pero digo, la unidad de medida del soft, ¿era centímetros o era en metros? Eso está bien, descartar eso también. Ok, ahora Eh, lo vamos a chequear, pero me parece que sí, que estaba bien. Me parece que bien. sí. Después vuelve normal, digamos. Nos marca eso en rojo, nos dice que como que no, como error, y después cuando empieza otra vez a Sí, enfocar y vuelve. muchas veces eso es notación científica. Si tenés uno o dos valores que dicen más C, 0, 0 más C, no le des importancia, es un cero eso. Ok, Es y como al yo lo que momento, pensé que capaz que como se frenaba ahí unos segundos, digo que en vez de cero te marcaba otro valor, pero no sabía que bien. No, es C, es un número extremadamente bajo. y al Notación momento de científica. pasarlo al Excel para después marcar, para poder sacar la media, ¿cómo eliminamos esa parte? Eh, Si es en el momento en el que está frenando, que está abajo, Sí. y todos los números de arriba y por debajo son cero, igual te lo tomas si calculas el promedio, ¿no? En Ah, Excel, porque porque eso. me ponía que no, me ponía como, el Excel me ponía como error, una cosa así. Ahora Bueno, después por las dudas lo voy a... si no, fíjate que en el Excel la columna esté o las celdas estén como números. Si ves que te lo sigue poniendo, pasa ese valor a cero. Ok, Listo. perfecto. Genial, gracias. Ok, De listo. nada. Cualquier cosa le mandamos un mail. Dale, mándenme. Gracias. De nada. Bueno. ¿Alguna cuestión más? Ahora me meto a ver el mail que me enviaron. ¿Alguna cuestión Sí, yo, más? profe. Sí. Utilizar como vara de calibración puede ser una medida sacada con odómetro de un cono a otro, por ejemplo. Sí. Si está en el Ah, mismo plano que se hace el gesto, sí. bien, perfecto. Bien, ¿algo más? Estamos bien. Excelente. Bueno, gente, nos vemos el próximo capítulo. Que tengan